En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje. Miguel Ángel Santiago, redactor de Agroradio, la agricultura bien contada. A lo largo de estos últimos años hemos escuchado repetidamente la palabra lobby. Pero, ¿qué es un lobby? ¿Y de dónde viene esa expresión? La palabra inglesa lobby significa vestíbulo de hotel, y parece ser que en el Washington del siglo XIX era allí, en el salón de los hoteles que hospedaban a los congresistas, donde los mercantes o intermediarios más avispados acechaban a los políticos para requerirles su atención sobre sus intereses sectoriales, o reclamarles que legislaran sobre algún aspecto concreto de sus negocios. De ahí que esa forma de abordar a los diputados se acaben designando luego como lobbying, en alusión al espacio donde se arraigó tal sistema anglosajón de presión. En Agroradio hemos hablado con Clara Aguilera, europarlamentaria en el Parlamento Europeo y comisaria en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y titular de la Comisión de Pesca. Le hemos pedido que nos explique qué entendemos por los lobbies. Pues aquellas asociaciones, organizaciones o entidades en nombre propio o a través de la representación de un servicio específico de asesoramiento, pues defienden sus intereses ante las instituciones europeas. Esos son los lobbies. Hablamos con Mazali Aguilar, vicepresidenta de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en el Parlamento Europeo. Ella define así lo que es un lobby. Bueno, son unos grupos de interés, también llamados grupos de presión, que lo que buscan son influir en los procesos de elaboración de las políticas en sus instituciones. En el año 2008, la Comisión Europea abrió un registro voluntario para estas organizaciones y a finales del 2019 ya había, creo que unos 12.000 grupos inscritos. Precisamente esa voluntariedad sigue siendo uno de los principales escollos para dar la transparencia que este tipo de trabajo necesita. Del mismo modo, esta redacción se ha puesto en contacto con Andrés Góngora, secretario provincial de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG. Él nos arroja luz sobre este concepto. Además, en su explicación, añade los tipos de lobbies que hay actualmente. Es una entidad o un asesor que genera o intenta generar influencia en la opinión pública en muchos casos, pero sobre todo en las decisiones políticas para salir en una posición ventajosa. Por lo tanto, hay muchos tipos de lobby, hay diferentes tipos de lobby, unos que obedecen a intereses comunes, como pueden ser las propias organizaciones agrarias o entidades interprofesionales o cualquier tipo de asociación de cualquier colectivo, pero también hay lobbies muy empresariales o particulares que atienden a la defensa de intereses concretos, incluso en algunos casos muy personales, ¿no? Por lo tanto, no se puede meter en el mismo saco todo tipo de lobby, ¿no? Creo que hay unos que sí que son más legítimos cuando se defiende un interés común y que se pretende influir para la defensa de un sector concreto, y otros que no lo son tanto cuando se persigue modificar legislación para beneficiar a entidades concretas. Pero Mazali Aguilar va más allá y desgrana los tipos de lobbies que existen. Existen 3 tipos de grupos. Un primero sería las consultoras profesionales y los despachos de abogados. El segundo grupo es unas asociaciones de empresas públicas y privadas y asociaciones comerciales. Y el tercer tipo de grupos estaría formado por los think tanks y las ONGs. ¿Qué es lo que buscan? Bueno, las intenciones que tienen, los intereses que tienen, no es ni más ni menos que influir en las legislaciones para poder favorecer al sector que representan, es decir, a los intereses que representan. Realmente creo que hacen un trabajo aceptable
porque comunican a esas, legisladores las percepciones realistas de sus propias empresas, de sus propias asociaciones o de los colectivos de ciudadanos a los que representan. En un mundo cada vez más global como el actual, donde las fronteras no existen, al menos para las mercancías, lleva a que los grupos de presión tomen nuevas formas para hacer política y cambiar las leyes agrarias, o al menos intentarlo, con respecto a los agentes tradicionales como sindicatos y cámaras de comercio. En la cultura colectiva, el término lobby está teñido con una connotación negativa. ¿Por qué esto es así? Es verdad que en los últimos años se ha instalado mucho ese concepto de lobby, sobre todo el de intereses muy concretos, tanto en la Unión Europea, pero creemos que también en el ámbito nacional o autonómico, ¿no? Yo creo que en España tiene la palabra lobby en sí una connotación negativa que no lo es. El lobby tiene unos intereses que defiende a través de una asociación o a través de un gabinete, y los diputados tenemos que valorar todas las opiniones, tenerlas en cuenta y tener un criterio propio. Originariamente, los grupos de presión tenían una connotación positiva. Ningún legislador puede ser un experto en todos los campos que tiene que abordar, y por ello confía en los consejos que le dan. Pero los grupos de presión pasaron de tener esa función a tener verdaderos sicarios, entre comillas. Es decir, que puede que ahora una persona no sea experta en un tema que tiene que abordar, pero recibe dinero de clientes que quieren que defienda unos objetivos concretos. Lo que los hace tan eficaces es que muchos de estos sicarios se convierten en los llamados usuarios habituales de puertas giratorias. Es decir, gente que estaba en el gobierno, que luego sale del gobierno y que empieza a trabajar para personas con las que tenía asuntos pendientes cuando estaba en el gobierno. Entonces es cuando podemos hablar de corrupción, cuando se da el factor monetario, cuando se combinan los integrantes de los grupos de presión con el dinero y los legisladores. Ahí es cuando aparece el problema de la corrupción. Nos adentramos más en el término del lobby. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quiénes son los que manejan los hilos? Pues detrás están los representados en esas asociaciones o entidades que se aglutinan para defender sus intereses, como en el caso de asociaciones ecologistas, asociaciones de agricultores, asociaciones empresariales. Bueno, es una defensa de sus legítimos intereses. Unos que obedecen a intereses comunes, como pueden ser las propias organizaciones agrarias o entidades interprofesionales o cualquier tipo de asociación de cualquier colectivo, pero también hay lobbies muy empresariales o particulares que atienden a la defensa de intereses concretos, incluso en algunos casos muy personales, ¿no? Por lo tanto, no se puede meter en el mismo saco todo tipo de lobby, ¿no? Creo que hay unos que sí que son más legítimos cuando se defiende un interés común y que se pretende influir para la defensa de un sector concreto, y otros que no lo son tanto cuando se persiguen modificar legislación para beneficiar a entidades concretas. Y ya sabiendo todo esto, ¿hasta qué punto pueden influir los lobbies? Pues dependerá de quién gobierne en ese momento, y dependerá del sector, de la asociación o de la empresa. Por ejemplo, si el gobierno es un gobierno, digamos, que tiene tendencia a estar de parte de los ecologistas, pues lógicamente serán estos los más favorecidos. Y no debería ser así. El legislador debe escuchar a todos y cada uno y buscar el punto intermedio o descubrir quién dice la verdad o quién no la dice. Pues un nivel importante, unos más que otros, puesto que tienen presencia en Bruselas, la mayor parte de ellos, y por tanto están en permanente contacto con la Comisión y con los parlamentarios. Por tanto hacen su trabajo, ¿no? Y en la medida de que hacen su trabajo, mejor o peor, pues me imagino que tendrán su influencia. Una influencia importante, insisto, no todos igual, depende.
Descubrí el negocio que rodeaba a las instituciones europeas y empecé a participar en los grupos de presión. Todo el mundo cree que quienes legislan son las instituciones, y las instituciones principales en la Unión Europea son la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Pero detrás hay otro mundo que influye en las instituciones a la hora de redactar un texto, a la hora de aportar una buena idea, de proponer enmiendas, de intentar perfilar un texto, dependiendo de lo que les interese. La Unión Europea tiene grandes lobbies de presión, con oficinas permanentes en Bruselas, con la intención de influenciar las leyes que son de su interés y presionar para que se tengan en cuenta sus consideraciones. Todo, absolutamente todo, se gesta en Bruselas. Bruselas es una ciudad pequeña, casi de provincias, pero solo en la superficie. Cuando la conoces a fondo, descubres que aquí se cuece todo. Bruselas es el corazón de los negocios, es donde se legisla. Creo que el 80% de las normativas que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos europeos se inicia aquí, en Bruselas. En la Plaza Schuman, el epicentro del poder político en Europa, se encuentra la Comisión Europea. Al lado el Consejo y alrededor de la plaza las oficinas de los grupos de presión, la mayoría de los cuales pertenecen a grandes corporaciones multinacionales. Y también es posible encontrarlas en todas las calles que rodean al Parlamento Europeo. Allí están las sedes de los grupos de presión de las grandes corporaciones. En las oficinas de esta zona se gestan las actividades de los lobbies de la industria. En Bruselas se concentran 2.500 estructuras de este tipo, integradas por 15.000 personas. Es la segunda industria de grupos de presión más grande del mundo, solo superada por la de Washington, D.C. Los grupos de presión han existido desde que el mundo es mundo, y ahora también. Hasta aquí nada de eso es raro. El problema es cuando los grupos de presión de las multinacionales hacen más presión o influencian los intereses de los pequeños y medianos agricultores para que solo unos pocos se beneficien de los nuevos acuerdos o modificaciones. ¿Cómo funcionan los lobbies? Cuando empecé a trabajar como activista medioambiental, nunca me imaginé que terminaría como perro guardián de la maquinaria de Bruselas, pero me quedé asombrado al descubrir lo frágil que es el proceso de adopción de decisiones y al comprobar lo fácil que es manipularlo. Hay una fuerza oculta tras esta maquinaria, toda una industria que opera en la sombra, a menudo en secreto y de forma confidencial. Es la industria de los lobbies o grupos de presión. La industria agroalimentaria es uno de los sectores económicos con más facturación que tienen en Europa. El dominio de las grandes empresas en la economía agraria, o mejor dicho, empresas alimentarias, ya tienen un gran poder para vetar canales de distribución a los pequeños productores. La pregunta es obvia. ¿Hay que luchar contra los lobbies? Yo creo que no hay que luchar contra ellos. El que unas empresas se aglutinen para defender sus intereses no hay por qué luchar. Lo que hay que tener es políticos formados e informados, que tengamos criterio propio para saber ver el interés general. No es tanto una lucha contra lobby. Yo lo único que lucharía contra los lobbies si tienen ayudas financieras ya interesadas, eso es otra cuestión. Pero lo bueno es tener una clase política formada y que tenga criterio propio para defender los intereses de la ciudadanía en general y no los de nadie en particular. No es que tengamos que luchar contra esos otros lobbies, pero sí que hay que vigilar sobre todo desde el sector y desde el asociacionismo legítimo, de que esos lobbies no pueden influir en la redacción de legislación para favorecer intereses concretos, ¿no? Por eso hay que estar muy encima, y la mejor forma de luchar contra esos lobbies no legítimos no es otra cosa que estar muy encima de toda la legislación que se desarrolla o de la designación de determinadas ayudas o subvenciones a ese tipo de entidades. ¿Por qué? ¿Por qué hay que luchar contra ellos?
Es verdad que pueden tener mala fama, sobre todo viniendo de Estados Unidos, y que es verdad que allí ha habido casos punibles, y en Europa también, pero a pesar de ello, el lobbying ha sido elogiado por la Comisión Europea. Lo que hay que evitar a toda costa es el tráfico de influencias y el compadreo, ¿eh? De hecho, los lobistas españoles están pidiendo una ley que regule su actividad como existe en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo conozco a lobistas norteamericanos. Ellos se han de inscribir en un registro donde aparece quiénes son, a quiénes van a ver, es decir, congresistas, senadores, qué proyectos van a presentar, qué es lo que les piden a estas personas a cambio de esos proyectos que van a presentar. De modo que yo creo que la transparencia es fundamental e insisto, lo que hay que evitar a toda costa es el tráfico de influencias y el compadreo. Eso es lo que no se debería de permitir. Pero la posición de un lobista, con la transparencia total, a mí me parece que, lejos de atacarles, lo que hay que hacer es utilizarlos para que efectivamente los legisladores tengan todo tipo de percepciones de las asociaciones, de las empresas o de los grupos a los que representan. Tras décadas de regularización y liberación, de repente la propia Unión Europea se encuentra a punto de estallar por los lobbies. Lo que está en juego no es solo la Unión Europea, sino también la democracia y el futuro de los valores que tanto apreciamos. ¿Era esto lo que habían querido los europeos originariamente? ¿Acaso era tan ingenuo tener un sueño europeo? Está en la naturaleza humana que no exista solo el bien. Todo tiene un lado malo y necesitamos asegurarnos de que nos quedamos solo con lo bueno, y por eso es necesaria una regularización. Vivir en una sociedad implica que existan unas leyes, porque de otra manera la gente irá a una velocidad excesiva por la autovía, sin respetar a los demás, porque imperará la ley del más fuerte. Está en la naturaleza humana. Si hemos llegado hasta aquí y hemos logrado vivir en armonía, ha sido gracias a crear una legislación, una autoridad que todo el mundo debe respetar. En Agroradio, tiempo para el periodismo de investigación agrícola en Agroreportaje, sección en la que indagamos e investigamos para hacerte llegar la realidad del sector agrícola con Agroreportaje.